Desse modo, passamos a palavra, então, para o nosso segundo convidado, Javier Romero. Por favor, está com a palavra. Buenas tardes a todas, a todos. Yo quiero inicialmente agradecer al comité organizador del capítulo Brasil del Segundo Congreso Internacional de Antropología del Sur por esta invitación para ser parte de este panel 1, Antropologías en América del Sur, algunas reflexiones. Yo voy a hablar de un proceso de construcción que, como acaba de mencionar Anel, podemos decir que es una hipótesis de trabajo, ¿no? Exactamente, coincidimos en eso. También quisiera decir antes que yo soy un miembro bastante nuevo en el colectivo Antropólogos del Sur, ¿no? Antropologías del Sur, perdón. Entonces, decía, yo estoy desarrollando como una hipótesis de trabajo la idea de una antropología para la reexistencia. Y eso tiene todo un itinerario que se inicia, digamos, con un ejercicio intelectual que me atraviesa desde cierto momento, incluso antes de yo ser parte de mi formación antropológica. Y es un tránsito de la idea de resistencia de los pueblos, ¿no?, ante los procesos de dominación, hacia lo que posteriormente voy a conocer en intercambios con Colombia y Ecuador, la idea de reexistencia, o sea, transitar de la resistencia a la reexistencia. Ahora, ¿cómo se da eso? En Bolivia, durante mucho tiempo, se ha hablado de la resistencia, ¿no? Y claro, la resistencia estaba relacionada con dos categorías de análisis instaladas por el conocimiento de la modernidad colonialidad durante el siglo XX. Estas dos categorías de análisis que nos han servido para nombrar nuestra realidad en aquel tiempo son tradición y modernidad, ¿no? ¿Cómo llegaba ese conocimiento? Llegaba para que nosotros podamos entendernos al interior de la idea de tradición, como algo que no cambia, como algo que permanece. Y nos llegaba la idea de modernidad como lo que cambia, como aquello que puede cambiar. Entonces, nos han instalado en nuestra subjetividad esas dos ideas. Ahora, posteriormente, ¿cómo llega la antropología a Bolivia? Quiero aquí hacer, entre paréntesis, una aclaración. En Bolivia, hasta el día de hoy, no existe una institución como el COL Ciencias de Bogotá, de Colombia, por ejemplo, o el CONICET en Buenos Aires, en Argentina, perdón. Por una parte. Por otra parte, las carreras de antropología en las universidades surgen en el año 1984 en la ciudad de La Paz, la primera, y en 1985 la segunda, y hace unos pocos años en Cochabamba, donde yo actualmente soy docente. ¿Qué pasa antes de la fundación de estas carreras? La antropología que llega a Bolivia es a través de antropólogos extranjeros que se están ocupando de hacer una producción teórica que va a llegar no necesariamente a un mundo académico organizado en torno a la antropología, más bien está llegando a estudiantes de sociología en la ciudad de La Paz, muchos de ellos inmigrantes del mundo rural, y que están en un proceso de búsqueda de autodeterminación de sus propios pueblos. En ese contexto va a llegar cierta producción antropológica que va a servir para poner, digamos, poner en diálogo a los protagonistas de una forma de vida en el mundo andino boliviano
con los teóricos de ese mundo andino que vienen desde afuera. Estos círculos de comunidades andinas que están conectadas a través de sus hijos, de sus primos, de sus hermanos con la universidad, va a servir para que ellos se encuentren con un lenguaje mucho más pulido, mucho más elaborado, el de la antropología, y lo van a asumir como propio. Y a partir de eso, esa antropología que no se está desarrollando en un mundo académico, va a servir para producir una agencia política de los pueblos indígenas en Bolivia, sobre todo del altiplano boliviano, aymaras y quechuas. Ese es un primer momento, un primer escenario, digamos, de llegada de la antropología. El segundo momento, continuando con esto, se da a partir de justamente un uso en la lógica de la instalación de esas dos categorías que decía, tradición y modernidad. O sea, esa idea de estaticidad que nos llega la idea de tradición, es asumida porque la tenemos instalada nosotros. Entonces, esa idea de culturas propias, de manejo vertical de pisos ecológicos, de reciprocidad en la vida cotidiana, de lo festivo, se la construye como algo que no va a cambiar, ¿no? La crítica es que hay una antropología en los Andes bolivianos que constituye un edificio monolítico, estático, de las culturas de los Andes. Esa es la crítica que se hace posteriormente, ¿no? Entonces, el manejo de estos conceptos antropológicos, no por el mundo académico, sino por organizaciones indígenas, aymaras, sobre todo, la CESUTCB, la Central Sindical de Campesinos, etcétera, es notoria en Bolivia, a diferencia de ese manejo en el Perú, que hay más un mundo académico relacionado con eso. Y el resultado también va a ser distinto. Como les decía, se da una agencia política gracias a la antropología. El resultado reciente de todos esos procesos es la elección de Evo Morales y muchas palabras nuevas que surgen, descolonización, derechos de la madre tierra, todo eso tiene que ver con aquellos momentos de agencia política en los que la antropología interviene, aunque dicen de forma estática monolítica, ¿no? Y ese es el segundo momento, el momento de la agencia política. Y bueno, posteriormente, el tercer momento tiene que ver con el tercer escenario, más bien, tiene que ver ya con el proceso del antropólogo, ¿no? Y ahí estoy yo frente a toda esa complejidad de información, por un lado, información teórica, pero por otro lado, procesos sociales que están modificando, que están conflictuando la vida cotidiana en el país, ¿no? Y se dan ciertas, ¿cómo puedo decir? La antropología académica que está interviniendo en estos procesos, cuando hay crisis política, cuando hay conflictos políticos, los antropólogos extranjeros que van llegando en la década de los 80 y la década de los 90, y muchos de ellos se quedan a vivir en Bolivia, extranjeros, formados en Inglaterra, formados en Estados Unidos, pues no hablan, no opinan, no expresan criterios sobre esos conflictos entre el Estado y las comunidades indígenas. Eso a mí como antropólogo me sitúa en un conflicto y yo intento desde la antropología poder entender mejor lo que estaba pasando en mi país y tengo serias limitaciones. Y digo desde esa antropología que yo estudio en la universidad, que es la antropología clásica. Y a partir de aquello yo
por esa problematización, transito una temporada corta a la ciencia política y luego llego a la filosofía política. Y en el proceso de la filosofía política me encuentro con la filosofía de la liberación. ¿Con qué me voy a encontrar? Me encuentro con una serie de categorías que la filosofía de la liberación ha venido produciendo, y a partir de esos procesos voy a desarrollar un ingreso, digamos, a la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Y me voy a encontrar con una serie de categorías, las mismas que me van a permitir entender de otro modo lo que estaba pasando en Bolivia. Una categoría fundamental para aquello es la categoría de exterioridad. La categoría de exterioridad la produce Dussel en función de la categoría totalidad que ha desarrollado la ciencia europea occidental, ¿no? Y a partir de esa categoría de exterioridad que tiene que ver con la superación de el sujeto racional moderno colonial en Europa, surge un otro concepto, el concepto de transmodernidad. Entonces ahí aparece un horizonte distinto y un lugar distinto para entender la realidad. Hay una serie de otros conceptos que están entre medio, que no los voy a nombrar, y bueno, a partir de aquello entendemos de otro modo. Ligado a la totalidad está la colonialidad, ¿no? Y ligado a la exterioridad está otro movimiento que es la decolonialidad o la descolonización de estas poblaciones. Y a partir de aquello se suma, digamos, a esto toda la analítica que se va produciendo con el movimiento modernidad, colonialidad, decolonialidad en América Latina. Y tenemos con todo ese trabajo la posibilidad de entender de otro modo lo que estaba pasando en Bolivia. Por ejemplo, toda la crisis de representaciones con la que se transita de un momento con el giro lingüístico y con el giro pragmático, se transita de una antropología, digamos, clásica a la antropología posmoderna y a la antropología reflexiva actual. Nosotros la vamos a entender no como una crisis de representaciones, sino como una disputa de representaciones. Y es a partir de todos esos ejercicios intelectuales que vamos a superar la idea de otredad en la antropología, ¿no es cierto? Porque la antropología, como bien decía Anel en la primera exposición, en nuestros países, no puede entrar en esa lógica de estudiar la otredad. Y ahí nosotros desarrollamos un trabajo de autoconciencia para entender la mismidad múltiple, la mismidad intercultural en la que estamos introducidos todos los días. Porque en los países como Bolivia, Ecuador, Colombia, todos los días estamos en escenarios de interculturalidad. Ahora, esos escenarios de interculturalidad también son escenarios de disputa, ¿no? Pero al transitar de la otredad a la mismidad, nos hacemos también de los conceptos que nos proporciona la antropología, pero desde una mirada crítica. Y me refiero, por ejemplo, a Aníbal Quijano, cuando dice en el año 1992, en un artículo de una revista peruana, ¿no es cierto? O sea, se refiere a Europa como una pequeña etnia que quiere elevar a universal todo su conocimiento. O sea, y a Edgardo Lander cuando dice que
la colonialidad está llegando a todo el mundo a partir de imponer una cosmovisión liberal. Entonces, hay muchos elementos ahí, menciono solamente estos dos, que nos hacen mirarnos de un modo distinto en relación al conocimiento que nos está llegando en la antropología. Y a partir de aquello es que nosotros hemos podido desarrollar esta hipótesis de trabajo como una antropología para la reexistencia, empezando a cuestionar algunos elementos iniciales y sobre todo en este momento político que vive Bolivia, hay una imposibilidad de lograr la convivencia pacífica entre, no diremos ciudades, pueblos, sino entre las mismas familias. Y eso tiene que ver con la profundización del proceso colonial que ha llegado a interferir en el diálogo intersubjetivo entre iguales, ¿no es cierto? Entonces, con todo el trabajo que estamos haciendo, estamos intentando partir de los problemas que se están dando en Bolivia. Para cerrar, lo que yo quiero decir es que en este sentido de dialogar y discutir con una antropología que se hace desde afuera y con una antropología que proponemos nosotros, queremos sobre todo priorizar el diálogo y la discusión. Bueno, yo con esto cierro, son varias ideas que he podido introducir. Agradezco nuevamente haber podido estar aquí. Bom, muito obrigada, Javier.